tenía el respaldo de la libra esterlina, pero que se llamaba Lira Eretz Israelí, y que se imprimía incluso en Israel. Entonces, como que era una cosa media, digamos, con el respaldo del mandato británico, pero que se imprimía en Israel, no se usaban las libras esterlinas. La verdad que yo pensaba que no, que hasta que llegara la independencia se usaba la libra esterlina, pero bueno, era una equivocación. Pero cuando aquí que cuando en septiembre de 1947 ya le dicen desde el gobierno de Inglaterra que ellos van a acatar el tema del mandato, que bueno, expliquemos un poco qué da esto. Inglaterra había tomado posesión, entre comillas, de Eretz Israel a fines de 1917, cuando entra desde la Primera Guerra Mundial desde Egipto, y entra a lo que es, bueno, hoy Israel y los países árabes. Entonces toma posesión de esa parte y se le da las recién nacidas Naciones Unidas, o lo que en ese momento primero era la Sociedad de las Naciones, le da el mandato sobre ese territorio por 30 años. Es decir, que eso vencía a fines de 1947. Inglaterra es el momento que está perdiendo sus posesiones, sus colonias, al mismo tiempo está peleando, por ejemplo, en la India, y le comunican de alguna manera, porque bueno, siempre hubo comunicaciones extraoficiales, digamos, entre el gobierno británico y los mandatarios judíos, que no van a, digamos que ni van a pedir la renovación y que se van a ir, que definitivamente se van a ir. Muchos no le creen, pero bueno, tienen que empezar a pensar qué va a pasar, porque una de las cosas era precisamente, entre todos los otros temas que existían, que sabemos, la seguridad y todo lo demás, existía el tema de la moneda, que iban a hacer, digamos, a partir de ese momento. Y entonces se crea, existía una Moetzet Matvea, un consejo de la moneda, que era los que imprimían esa moneda que estaba permitida. ¿Sí? Y entonces, dentro de ellos mismos, empiezan a decir, bueno, ahora ¿quién va a imprimirla? Y entonces existía el Banco Anglo-Palestina, que era el más grande banco judío que existía en Israel, y que por supuesto, ¿a quién pertenecía? Al Estadut Tzionit, a la organización sionista, que era la que tenía lo que se llamó el concepto de Amelina Badere. Dentro de lo que era el consejo de la organización sionista, son los que después van a ser los mandatarios de Israel, entre ellos Ben Gurión. Es más, el que estaba como tesorero del banco, el que era tesorero del banco, es el que después va a ser el primer ministro de Economía de Israel. Porque ellos tenían ese concepto, de que, bueno, era lo que se llama Medina Badere, la república en camino, como que estaba encaminado. Entonces ya tenían el consejo, ya tenían las instituciones, ya tenían lo que suponían que después iba a ser el gobierno real de Israel. Y entonces crean dentro de ese banco, que después va a ser el Banco Nación, digamos, de Israel, un departamento para que se empiece a interesar de este tema y ver qué había que hacer. Pero tenían muchos interrogantes. Primero, estaba el tema de, aun cuando ya, después del 29 de noviembre, cuando se hace el 29 de noviembre de 1947, cuando se decreta la partición de Palestina en 2 estados, y que dicen que eso va esa transición, digamos, desde ese momento, va a terminar el 15 de mayo de 1948, les quedan muchos interrogantes. Uno, por ejemplo, es que no sabían qué alcance iba a tener esa partición. Si realmente los iban a dejar solos, si iban a poder manejarse por sí mismos, si iba a haber algún tipo de tutelaje de algún tipo, si ese tutelaje iba a incluir la parte económica, si se suponía que tenían que tener los países árabes y los judíos y la República Judía la misma moneda. Estaba todo muy, muy en veremos, muy no sabiendo qué, y fundamentalmente ellos tampoco sabían si realmente los ingleses se iban a retirar el 15 de mayo, que finalmente no lo hacen el 15 de mayo, sino el 14,
se van un día antes, esperando que se arme lo que se armó, pero todavía más. Pero bueno, entonces, frente a todo esto, también era un tema económico, porque uno podía decir, bueno, bárbaro, imprimimos moneda, nos ocupamos de esto. Acuérdense lo que era el tema económico en ese momento. Había un peso partido por la mitad para nada. Entonces, gastar en algo que no se sabía si se iba a usar, si no se iba a usar, era todo un tema también. Dentro de toda la infinidad de temas que tenían que discutir en ese momento, esto también era un tema muy importante. Entonces, el director, justamente el director del banco, de este Banca Leumi, lo que después va a ser el Banca Leumi, lo que va a ser el Banco Nación en Israel, estaba en esta que se llamaba Hoffein, para mí mucho gusto, porque no lo conocía. Los primeros meses de 1948 está en Estados Unidos, precisamente por asuntos económicos, de lo que va a ser Israel después, ¿no? Entonces, él empieza a averiguar cómo es el tema, cómo se puede hacer, quién puede imprimir moneda, cómo se puede imprimir moneda, y llegan a un lugar que se llama, a ver, porque aparte, disculpen, volvemos para atrás. Otros países se independizaban, entre comillas, de Inglaterra, pero seguían perteneciendo al Commonwealth, es decir, que seguían teniendo, por lo menos durante un tiempo, la moneda de Inglaterra. Así que también estaban en la duda con esto. Lo que pasa es que Israel nunca llegó a formar parte como un país del Commonwealth, entonces era otro estatus que tenía. Entonces, el señor Hoffein, al enterarse que Inglaterra dice en fines de febrero de 1948 que no va a admitir a Israel como parte del Commonwealth, por lo tanto, no va a tener, es decir, sale del sistema de la libra esterlina, y que solo hasta el 1 de mayo se podían imprimir billetes en Israel. Después, que se las arreglaran. Entonces, bueno, en ese momento deciden cómo se va a manejar el tema de la moneda, mientras tanto, porque, no, a ver, acordémonos lo que significa estar sin moneda. No, para nosotros argentinos no es tan extraño el tema, mal que bien sabemos de esto. Pero ellos, la verdad que se preocupaban por qué iba a pasar. Entonces, decide buscar en Estados Unidos. Hay un lugar que se llama American Bankrupt, que ellos imprimían moneda para otros países. ¿Sí? Entonces, porque él sabía que de cualquier manera, aunque lo decidieran hacer en Israel todavía no tenían los medios técnicos para imprimir, porque la moneda, y eso Sergio se va a encargar de explicarlo mucho mejor, saben que tiene una cantidad de filtros y cosas que se hacen para que no sea tan fácil, porque siempre hay los que pueden falsificar y los que encuentran la forma de que esas cosas que supuestamente hacen que no se pueda falsificar, se falsifique. Pero cuantos más filtros tiene y más cosas tiene, más segura es la moneda. Y entonces eso no iba a existir técnicamente en Israel, por lo menos durante unos cuantos años. Entonces tienen que buscar quién se lo haga. Esta empresa en Estados Unidos se ocupaba de imprimir billetes para otros países. Pero, aquí que había otro tema también. Es decir, entre otros. Primero, el Departamento de Estado de Estados Unidos tenía que autorizar cuando se imprimían billetes de otros países. Pero acá no había un país todavía. Y encima, Estados Unidos en ese momento todavía estaba muy en contra de que Israel declarara la independencia. No querían, admitían la partición, pero no querían que Israel se declarara como Estado. Entonces, ¿en nombre de quién se imprimían estos billetes? Terminan imprimiéndose como del Banco Anglo-Palestino. Como una forma, algo así como lo que serían, a ver si cuando se van a acordar, cuando yo diga que, lo que fueron las cuasimonedas acá en la Argentina. Los patacones, ya no me acuerdo, a ver, Adriana, decinos cómo se llamaban en Entre Ríos. Federales. Ah, bueno. Entonces, porque acá cada provincia... ¿Te acordás, Silvia? Lecop. Sí, exactamente. Que me acuerdo que
Lo último que pagaba el ECOP pude ahorrarlo e irlo a cambiar porque te lo cambiaban por un 20% más de lo que valían. Y logré juntar algunos. Pero en realidad se llaman cuasimonedas, porque no las emite el Estado. Lo estaban emitiendo los bancos de cada provincia. Sobrevivimos gracias a eso, como otras muchas crisis. Silvi, perdón, una preguntita que escribí. ¿Se tiene noción de qué valor tenía, digamos, en relación, por ejemplo, a la libra esterlina? No, la verdad que no lo ¿Tiene busqué. idea? No, No, claro, la verdad claro. que no tengo idea. Para ser Claro, si era, sincera, si era pero el lo que mismo valor o más o menos, claro, claro. no, pero lo que te va a causar risa es cuando digas los valores. Se imprimían Sí, billetes de media libra, el que le dejaban el mismo nombre, media libra sí, israelí, de sí. 1, 5 y de 10. El billete más grande que había era de, creo que 50, si no me equivoco. A ver, sí. El billete más grande que había era de 50 israelíes. Es Sí, decir, nada, sí. nada. Y las monedas decidieron dejar las que estaban. Que en realidad las que siguieron circulando fueron las de media libra israelí. Que cambiaron. Pero en ese momento siguieron circulando las mismas, no decía país, ya teníamos una cosa. ¿Quién firmaba? Firmaban los directores del banco, el billete. Sí. ¿Qué le pusieron? Que le pusieron nada más que la inscripción. Y la inscripción estaba en hibrit, en árabe y en inglés, no me salía. Alex, si tenés ahí, mostrá la imagen de el que dice anglo no sé cuánto. Anglo es israelí, creo que dice. ¿Ves? No me contesta. Ahí está, a ver. Fíjate que está o en JPG también, o si se puede agrandar, porque en sí no se ve. Si ven, no tiene imágenes. Claro, Tiene solo Bank texto. Anglo-Palestina Beravon Mugdal. Mira. ¿Viste? Exacto, pero por eso, de lo que se llama ¿cómo se llama? De sociedad de responsabilidad limitada. Es decir, que lo emite un banco, no lo emite un país. Y si Claro. miran, por eso, no tenía nada, esa filigrina de los costados, la Sí. sacaron de un billete chino. ¡Ah! Está muy Mira, cómico el asunto. A mí me causó mucha gracia cuando lo leí. Pero bueno. mira. Dice Tel Aviv, no dice Jerusalén. Claro, porque no se podía. Claro. Entonces, bueno, y lo mantuvieron en secreto, lo mandaban a hacer, ya los tenían listos para cuando empezó el Estado, pero siguieron manejándose con los mismos billetes que estaban hasta entonces. Claro. ¿Por qué recién iban a estar listos unos meses después? Esto, por eso digo que lo pensaron mucho, porque esto salió mucha plata, no fue un chiste. Claro. Realmente salió mucho dinero esto, no es chiste imprimir billetes, no cualquiera puede imprimir billetes, y que tenga por eso, cierto aval para que moverse en el mundo, porque tienen ciertos códigos de seguridad que no eran tan fáciles de manejar. Y entonces, cuando estaban listos, cuando en Israel ya estaba toda la guerra con los árabes, había que mandar los billetes desde Estados Unidos a Israel en medio de una guerra. Y no solo en medio de una guerra, sino que en medio de una guerra que hoy sabías qué territorio tenías y mañana no sabías, porque eso cambiaba todos los días. Y mantenerlo en secreto, porque imagínense lo que hubiera sido si esos billetes caían en manos árabes. En realidad, creo, si no me equivoco, hay más de una película con este tema, o de hacer quebrar a un Estado a través de robarle los billetes, o etcétera. Y si no me equivoco, también hay alguna película sobre la Segunda Guerra Mundial de la idea esa, de imprimir billetes falsos de los países enemigos, ¿sí? Bueno, ahora te contesto, Eduardo, con eso, lo que dice después. No podían poner, ni Israel, primero, hasta más,
cuando le pusieron el coso, no sabían ni siquiera qué nombre iba a tener el Estado, cuando diseñaron los billetes. No sabían finalmente si realmente iba a quedar como Medinat Israel. Entonces era todo un tema, qué ponían y qué no ponían. Terminaron poniendo una cosa más o menos que se admita, digamos, que admita cierta validez, pero tampoco era seguro cómo manejarse. Entonces, bueno, ahora viene el tema de cómo lo trasladaban. En la guerra, en ese momento que estaban en guerra, uno de los que fue uno de los grandes defensores, o de los luchadores por la famosa batalla de Yerushalayim, fue un coronel estadounidense que se llamaba, miren que puse el nombre porque eso sí que no me acordaba, bueno, de apellido Marcus, ahora no le encuentro el nombre. David Marcus. Ahí está, muchas gracias. Mira, siempre hay alguien que te salva las papas. Y él se decidió, bueno, se lo iba a repatriar a Estados Unidos, y entonces Israel alquila un avión de KLM para repatriar los restos. ¿Quiénes van con él? Y eso también es interesante, porque los nombran recién en ese momento, digamos, casi no había jerarquías dentro del ejército israelí, porque sabemos que fue un ejército bastante improvisado, digamos, venía y encima era la unión de todos los grupos que estaban luchando en Israel antes del 48. En realidad el primer decreto de Ben Gurión, esto parte, es la unión de todas las fuerzas armadas que estaban dando vueltas bajo el nombre de lo que se conoce como Tzahal, Ejército de Defensa de Israel. Pero las categorías y no había todavía tanto tema de títulos y etcétera. Entonces les dan un título porque van a representar a Israel para acompañar a este militar, que en realidad, que incluso, bueno, el funeral es en West Point, con mucho honor, y los que van son, o un nombre que nos va a resultar muy conocido después, que es Moshe Dayan y Yossi Harel. Y les ponen, sí, título como de no sé cuánto. Yo nunca sé qué equivalen exactamente los títulos militares, pero le dan como un grado alto dentro del ejército para que para que le hagan el honor al muerto. Y se fue, y prácticamente estaban ellos dos, los tripulantes de cabina, y la esposa de Diane, nada más, porque lo que iban a traer de vuelta ocupaba todo el avión. Entonces, van, y no sé si les hace acordar algo esto, pero con un avión del AL, también, que van para una cosa pero vuelven con otra. Lo que pasó acá en el centro cuando se va igual. Vinieron para los festejos de los 150 años de la Argentina, pero de paso se llevaron una carga. Pesadita la carga, igual me parece. Disculpen. En ese momento hicieron lo mismo. Fueron a llevar el ataúd con todos los honores y se volvieron con todos los billetes encima. Ahora, en Lud, lo que en ese momento era Lud, lo que hoy es el aeropuerto de Ben Gurión, no podían aterrizar porque en ese momento, en el momento que vinieron, que era porque los billetes los empiezan a imprimir el 19 de abril de 1948, es decir, casi un mes antes que se declarara la independencia. Pero los billetes estuvieron listos en septiembre, antes, en junio. Y entonces los trajeron en junio, pero en ese momento de la guerra, Lud estaba en manos árabes. Entonces no podían aterrizar ahí. Así que aterrizaron cerca de un kibutz, todo un operativo secreto, cómo los guardaban los billetes, dónde los guardaban los billetes, hasta que los dieran digamos, a la luz, hasta que el 17 de agosto del 1948 sale el decreto oficial de que ponen en circulación los nuevos billetes. Lo que muchos consideraron tan importante como la Declaración de Independencia, porque era independizarse de la moneda del mandato y empezar a usar la moneda propia. Esos billetes
recibieron miles de quejas. Primero, porque somos judíos, así que no hay forma de que no se quejaran. Que no tenía dibujo, que decía Lira es israelí, como que si seguíamos siendo parte del mandato, que no, en ningún momento aparecía el término Medinat Israel, y es cierto, pero bueno, no se hizo en las mejores condiciones ni en el mejor momento. Estos recién fueron reemplazados el 4 de agosto de 1955. En ese momento recién salen los nuevos billetes. Hasta ese momento circularon estos mismos billetes que decían Banco Anglo-Israelí. Banco Anglo-Eretz Israelí. Lo que discutían en Eretz. Y que sea anglo, ni que hablar. Porque ese banco es el que después se convirtió primero en a Banca Leumía, y después es lo que hoy en día es Banco Israel. Es decir, el banco oficial de Israel, del Estado. En las monedas siguieron usando las mismas hasta mucho tiempo después. Si se acuerdan y se fijan, por lo menos las monedas que yo tengo en general, lo que tienen son símbolos antiguos, símbolos que se usaban las monedas israelíes antiguas. Ahora ya cambiamos, bueno, saben, después de la lira israelí salieron, creo que el primero fueron nuevas liras israelíes, después salió el shekel, y después lo que está actualmente en vigencia, que es el shekel hadash, el nuevo shekel. Que el símbolo dice eso, está la Shin y la Het de Shekel Hadash, de nuevo Shekel, que la verdad que desde que salió tiene una estabilidad realmente envidiable, para no decir otra cosa, porque es fabuloso. Pero recién en ese momento empezaron a aparecer fotos o, digamos, imágenes, y está escrito solo en hibrit. Que creo que, si no me equivoco, algo dice, en algún lado debe decir Banco of Israel o algo por el estilo. Perdón, Silvi, yo me acuerdo el Grush, que no valía nada, y era así todo onduladito. Eran chiquititos, como un metalizado, ¿Verdad? sí, así todo ondulado, con una ondita alrededor, que no valían nada. Así es. No valía nada, pero eran de lindos. Claro, claro, claro. Yo tengo, a ver si se ve, se llega Era el a ver. famoso ¿El Grush. shekel, Yoyana? Los No, este es el de Grush, 5. no, cuando era todavía la plata. Claro, no, pero yo digo antes, mucho antes de eso. Claro, en los años No, era 60. ese es de la lira. Ese era de la lira. Claro, exacto, claro, de lira israelita, exacto. Si te acuerdas, un grush era 1 centavo. No valía nada, Claro, pero era lo mínimo, te ocupaban un lugar. Pero algo se podía comprar con eso, los chicos Sí. comprábamos con eso. Exactamente. Yo ya tengo de los después, pero todavía tengo, no, creo que no me quedo. Tenía en algún lado, tengo que buscarlos, porque en algún lado tengo todavía los de las liras. De las liras sí tuve, y yo he llegado a cobrar en liras. Y como dice Yoyana, juntábamos hasta los de Grush, porque para los que no lo saben, yo trabajé de moza en Israel, así que estamos blanqueando historias. Así que recibía propinas. Y las propinas eran de monedas. Y sí, pero propinas eran de monedas. Porque valían plata, tenían valor las moneditas esas. Así que me acuerdo más de una noche mirando cuánto había hecho, porque era lo que me quedaba para el día siguiente. El primer mes que entré a trabajar no tenía un peso. Después ya está, por suerte. Pero uno nunca se acuerda de billetes grandes en Israel. La verdad que el billete grande era el de 50 liras, y era mucho. Así que después se tuvieron 2 procesos inflacionarios muy grandes, igual que nosotros, e incluso uno contemporáneo a la hiperinflación nuestra, pero bueno, ahí fue cuando cambiaron primero el shekel y después el shekel hadash, que es el que se mantiene hasta ahora. Pero el tema de los billetes, y la verdad que ya van a pasar a ser un objeto de arte, porque el mundo contemporáneo tiende a dejar el uso de los billetes.
estamos cada vez más cerca del comercio electrónico en todo sentido, de pagar con las tarjetas, de pagar con el débito, de las aplicaciones como ahora no se usa, pero la que se llamaba Monedero, ¿se acuerdan que uno podía cargar dinero, pero que existen ahora otras aplicaciones, o Mercado Pago y etcétera, que estás cargando monedas para no tener efectivo? Así que en algún momento van a pasar a ser un objeto decorativo, pero ese objeto decorativo tiene mucha ideología detrás. Por ejemplo, ahora en Israel, los nuevos billetes, a ver, acá me noté, los que están en vigencia ahora salieron en 1911. 1900, cualquier cosa diciendo. 2011. Sí, 2011. Fue todo un tema, porque, si se acuerdan por eso, si vieron los billetes de liras y etcétera, en general llevaban las monedas, por eso, los símbolos de monedas antiguas, como mostrando nuestro con el pasado. Y las figuras que aparecían en general eran de los grandes ideólogos sionistas. En esta última tanda decidieron poner escritores, de los cuales 2 hombres y 2 mujeres. Está Rachel, Silvia, Silvia, por favor, reiteralo. algo que yo también algo con lo del himno. Los ores, No se te escucha, Silvia. Bueno, Reiteralo, por favor. a ver ahora, ¿se me Ahora escucha? Sí. Bueno, digo que decidieron poner escritores esta vuelta. Y los escritores que aparecen son 2 hombres y 2 mujeres. Todos muertos igual, no, por la duda, digo. Está Nathan Alterman, Shaul Chernichovsky, Rachel y Lea Goldberg. ¿Cuál fue la crítica a esto? A ver si se les ocurre. A ver si a alguno se le ocurre, levanten la mano y diga. ¿Nada? Nehama, ¿vos tampoco te llama la atención nada? Ponete el micrófono. No, digo que no entendí la pregunta. Si no les llama la atención nada en la elección de los escritores, para que haya para criticar, supuestamente. ¿No? Tal vez porque ninguno que haya sido premio Nobel de literatura. ¿No? No, podían, como decís, podían haber puesto a Agnon, que no lo pusieron. Pero Agnon me parece que estaba en una serie vieja, ¿eh? Me parece. Sería una sola valor. Pero Lea Goldberg y Rachel son 2 excelentes antes de que se instale en Medinat Israel, es decir. ¿Cómo? Espera, de vuelta. No, son todos más o menos la misma generación, es decir, todos empezaron a escribir antes de que surgiera el Estado y siguen escribiendo después, menos Rachel, que muere en esos años. No, son todos ashkenazim. No hay ningún sefaradí. No, ustedes ahora se ríen. No saben el escándalo que se armó en Israel. Fue terrible. Entonces, lo que les decían es, bueno, ¿a quién vamos a poner? A Rabbi Yehuda Levi, digamos, a uno del medioevo. Claro. Mal intencionados igual. Se armaba la... Como siempre. Pero bueno, pero por algo Ben Gurión decía, vamos a hacer realmente que en realidad ya se cumple, pero no importa. Vamos a hacer realmente una nación el día que ¿cómo se llama? El coronel, el jefe mayor del Estado Mayor sea un yemenita. Como diciendo, el día que logremos integrar Sefaradim, Ashkenazim, y en realidad por eso no son ni Sefaradim, Ashkenazim, los orientales, los que vienen de los países árabes. En realidad ya hubo,
Igual Israel sigue teniendo preeminencia en los cargos altos de judíos ashkenazim, no hay duda de eso. Es un tema, esa grieta, palabra conocidita, nosotros también le dicen grieta en Israel, le dicen Sedek, pero está entre las comunidades, entre los... Yo recuerdo siempre, lo comento, hay un libro de Amos Oz, que lamentablemente no llegó a premio Nobel, pero bueno, que él siguió trabajando siempre también, aparte de escritor, como periodista. Y él escribió, las crónicas que él hizo antes de las elecciones de 1982. Muy interesante, la verdad que el libro es maravilloso. Digamos, no cualquier entrevista la forma que la entrevista. Y está en una ciudad chiquita, que no me acuerdo cuál era, una ciudad del centro de Israel, que están quedando bastante relegadas, y el tipo que está entrevistando, porque estaba en un bar hablando con gente que está en el bar, le dice, nosotros y ustedes, nosotros y ustedes, nosotros y ustedes todo el tiempo. Y él le dice, ¿quiénes somos nosotros y ustedes? Pensando en un país en guerra, siempre hablamos, nosotros los israelíes, ustedes los árabes. No, el tipo le decía, ustedes los ashkenazim, porque Amos Oz era ashkenazí sin duda, dice, y se le ve en la pinta, ojos claros, rubio, todo eso, dice, y nosotros los sefaradim. Parece un chiste, pero en realidad que acá en Argentina, hace unos 10 o 12 años, no sé si se acordarán, pero se filmaron justamente videos sobre ese tipo de temas, es decir, los ashkenazim y los sefaradim como comunidades, y es un problema acá en Argentina. En Israel con más razón todavía, porque allí ya se esperaba que para esta época estuviera homogeneizado el asunto, pero parece que falta. Falta, debe faltar todavía alguna generación más. Y aparte no nos olvidemos que al seguir llegando como comunidades enteras, por ejemplo, los etíopes, los mismos rusos que llegaron en masa como comunidad, digamos, las integraciones no son fáciles. Entonces, bueno, ese tema sigue estando. Y sigue, por ejemplo, apareciendo, y aparece también con el tema religioso, a pesar de que sabemos que entre los ortodoxos hay también separados, ortodoxos sefaradim, ortodoxos ashkenazim. Yo diría que los sefaradim igual están más integrados a la vida, entre comillas, normal que los ortodoxos ashkenazim. Es una apreciación mía, no lo tomen como seguro, ni nada, porque no hay un estudio de eso, y si hay, no lo conozco. Me da la impresión, pero saben, incluso porque si ven quiénes son los religiosos fuertes, por ejemplo, de la política israelí, en general es sefaradim. Pero bueno, esto es algo que me surge, digamos así. Pero digo, en los billetes siguió estando. Tuvieron que salir a dar explicaciones, no les explico cuánto. Dijeron que la próxima tanda, digamos, los siguientes billetes. Alex, si querés mostrarlos, están los billetes ahí, los nuevos. Bueno, eso también. Fíjate que dice billetes nuevos. Mostralos. Ya que estamos, por lo menos los mostramos. Porque yo pedí que me traigan y billetes no me quiso traer nadie. De recuerdo. No sé por qué. ¿El primero o el segundo, Alex? A ver si se puede ver más grande. Bueno. Pero bueno, si no, no importa. Se va a ocupar más Sergio la semana que viene del tema de diseño y etcétera. Pero, bueno, acá también hubo discusiones con quién se elegía para los billetes, pero son de otro tipo, me parece.
las discusiones son diferentes. Bueno, hasta acá lo que tenía. ¿Alguien quiere preguntar, acotar, decir algo? Abramos micrófonos, Alex. A ver, Ahí abrí el estás. micrófono. A ver, pero, bueno. Ahí está. Dale, ¿quién Hola. quería hablar? Yo quería hablarte, hola, buenas tardes. Hola. Mauricio. Mauricio, ¿me escuchás? Sí. Acá te muestro, vamos a pasar este para acá, a ver. Acá te muestro una llave, una moneda de israelí que siempre la llevo en mi llavero. El 75. Del No, no es 35. moneda. Ahora La explico. moneda, perdón. Claro, es una Pero- Simón. Es una Simón, no es una moneda. ¿No? Que eso también. Ahora les cuento también otra anécdota con eso. No, Ah, eso bueno. es lo que se usaba para el teléfono. Es lo que se usaba para el teléfono. Exacto. Para el teléfono No, celular. perdón, me equivoqué yo. Puede Sí, ser, sí, puede sí, ser. el teléfono. Sí, sí. Mira, Seguro. Silvia, Sí. ¿se ve? Y esta es la A ver, llave vamos a israelí. ver. Claro, porque Eso yo no sí que tengo. israelí, espera. la cerradura. ¿La ves, Sí. Silvia? ¿Ven? Sí, Eso es lo y que me además quedó de... Ese sefaradí. es el traje de Israel. Claro, ahí está, ahí hay un sefaradí, claro. ¿Ves? Silvia, Ahí hay un ¿ves? sefaradí, Todo, claro. Paso de que Choyana, mira. Sí, Sí. claro. El Y la de una cosa de El teléfono. Shekalim, sí. No sé ni para qué alcanzará con esto hoy. No, pero ese ya no sirve. Ya no Están existe, fuera de claro. circulación. Fuera No, de eso Está ya el no sirve. monedero. No, ahora no se ve. Bueno, me desconecté sola. Toqué mal el botón. A ver, ¿quién me quería mostrar algo? Pero tiene razón, es de los Teléfonos. del teléfono. Bueno, nada, hice una pavada. No, Ahora me también les acordé, cuento. alguien mencionó lo de las monedas con Sí. redondelito. Con la Mira, Sí. Choyana. Sí. Sí, Bien. Estaba confundido, era de eso. Ahora me acordé del teléfono. Esta es la de 10 shekel, pero ya es de ahora. Pero Claro, esta esa es no más. sé que la tengo de recuerdo, vaya a saber. Sí. No, la de 10 shekel, cuidala, que son $2.50. No, estas tres no Mucha ¿Puedo hacer alcanzan, una pregunta? Muy bien, me ganaste, muy bien. pero son No, de pero- recuerdo para los nietos. Silvia, una Pero la- pregunta puedo hacer. Sí, Respecto a quiénes eran los que estaban en el banco. Eran, a ver, directores en su momento, el Anglo-Palestine. Eran Sí. directores del banco en ese entonces, en reemplazo, anticipándose a un banco central. Pero ¿era Sí. un banco o era la denominación nada más? Y era ya No. tenía las directivas y toda la propuesta como para ser el banco central. O era un banco. O sea, Es que- organizado para esa función. Es que eso, la Estadut funcionó como un estado paralelo. De a uno. La Estadut funcionó como el estado paralelo. Por lo tanto, el banco de la Estadut funcionaba como el Banco Central. La verdad que funcionó como el Banco Central. Porque lo que tuvo eso es precisamente Ameninaba de el país en vías, digamos, fue precisamente que tenía todas las instituciones ya armadas, pero dentro del Estatuto Sionit, dentro de lo que era la organización sionista. La organización sionista y la organización de los obreros, que fue la otra. Pero sí ya tenía las directivas y ya funcionaba, en la práctica funcionaba como el Banco Central. La verdad que sí. Si tardó tanto en establecerse una nueva emisión de billetes y demás, ¿por qué durante tantos años se siguió manteniendo el origen como si fuera anglo? Un tema muy simple. Era mucha plata. Pensá Israel del año 48, 49, 50, lo que tenía que hacer, a dónde tenía que destinar su dinero. Estamos hablando de la gente que venía de Europa y vivía en carpas, porque no tenían casas. Entonces, todo lo demás era más urgente
que el dinero. La verdad que era un tema ya hasta técnico. Podés decir, bueno, tiene que ver con la soberanía, sí tiene que ver con la soberanía, pero había otros temas más urgentes, no solo eso. Hasta el 49 todavía estás en lucha todavía. Es decir, que el dinero se va destinado al ejército. Y después de ahí empezás con todos los refugiados y todo lo que... Aún así, yo digo, aún así, ya la Universidad Hebrea de Jerusalén funcionaba desde hacía 30 años. Si no me equivoco, vamos a poner fechas aproximadas. Es decir, que ya existían las instituciones. Pero, nada, pasó a ser un tema menor después. La verdad que es así. Teniendo en Temas que hoy cuenta, nos parecen tan importantes. Sí. perdón, digo, teniendo en cuenta lo que vos habías dicho antes, de que fue previo a la guerra y previo al establecimiento del Estado, que fueron a Estados Unidos, o sea, hubo toda una estructura y un proyecto en base a la moneda. Entonces, sí. Si fue la proclamación del Estado, ¿por qué duró tanto tiempo, o tardaron 7 o 8 años, ¿sí? hasta emitirse otro tipo de billetes en el que no figurara anglo? No solamente Yo supongo que también tuvo que ver con que estuvieran los medios en Israel para hacerlo en Israel. Emitir moneda no es chiste, papel moneda no es para cualquiera, y todo lo que implica, todos los temas de filigranado y etcétera, para que no sea falsificable, no se hacen de un día para otro. Así que supongo que debe haber tenido también que ver con este tema de los medios técnicos para hacerlo ya en Israel. Porque después ya se imprimió siempre en Israel. Así que hasta hoy. Es más, hay una división permanente en el Banco de Israel sobre este tema de la renovación de las monedas y etcétera. Así que supongo que tenía que ver con eso. Gracias. No, por favor. Quería hacerles un comentario al respecto, sí. Que es el siguiente. Una de las razones por las cuales Israel pudo emitir moneda en Estados Unidos es que en el año 1944 se firmaron los acuerdos de Bretton Woods que dieron posteriormente origen al Fondo Monetario Internacional. Uno de los objetivos de estos acuerdos fue el de eliminar el patrón oro, el respaldo oro de la moneda, que era el centro y fortaleza de la libra esterlina. Entonces, si bien eran aliados ingleses y estadounidenses, hay una lucha económica en la cual cada uno de ellos quiere imponer su moneda como eje de las transacciones internacionales. ¿Sí? Y el Estado de Eretz Israel, que todavía no existía, cuando llegan los americanos, no tenía, pero ni una, calculo que no debía tener una moneda de oro como respaldo. Y además, la libra era la moneda del país colonial. Siempre el cambio de la libra esterlina en los países del Commonwealth fue más bajo en el país del Commonwealth que en la metrópoli. Entonces, una de las razones por las cuales los estadounidenses dejan hacer esto es esta cuestión, y otra, la influencia de este coronel de Estado Mayor que muere en la Guerra de Liberación, muerto por un propio soldado israelí que venía de la diáspora y no entendía lo que decía este hombre, entonces le da la voz de alto y como no le contesta, lo mata. Este hombre era un tipo muy importante dentro del ejército de Estados Unidos. Puede no parecerlo por el grado, pero era del Estado Mayor de Eisenhower, no era un soldadito común. Y era yehudí, por supuesto, y fue muy importante para Israel su papel. Y respecto al tema del papel moneda, hay una película cuyo nombre ahora no recuerdo, que retrata un hecho históricamente cierto, que es el intento de Alemania de provocar inflación masiva, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, haciendo falsificaciones perfectas de las libras esterlinas y de los dólares. Todavía hoy hay gente buscando
dólares que se suponen hundidos en un lago cerca de la ciudad de Coblenza, en Alemania, donde los alemanes habrían tirado, los nazis, 80 millones de dólares del año 45, ¿no? O sea que la cantidad ahora es enorme. Y esta película trata del falsificador, de un grupo de falsificadores al cual hacen trabajar los nazis en un campo de concentración. Y el jefe era un yehudí, al cual hacen sobrevivir porque era un falsificador genial. Y el problema que tenían es que no podían replicar el papel moneda con el cual se imprimía la libra esterlina. Y esto es históricamente cierto, no es solo una anécdota interesante. Porque ¿qué pasa? Si uno inunda de moneda un país, y bueno, la inflación puede hacer cualquier cosa. Bueno, nosotros tenemos una experiencia con eso, con las cuasi monedas y todo, sin ningún respaldo, ¿sí? Y fíjense hoy lo que decía Silvia respecto a las transacciones virtuales y no al papel moneda. En realidad, hoy ha emitido muchísimo más papel moneda que el Producto Bruto de todos los países juntos. O sea, el papel que dice garantizado por Pepe, porque atrás no tiene nada. Esta es la realidad. O los bitcoins famosos que la gente compra y es moneda electrónica. ¿Respaldada por quién? Y por alguien que dijo voy a vender un bitcoin. Y también es moneda, ¿eh? Así que preparémonos. Perdón, aparte de la película esa, les sugiero también El banquero de la resistencia, que trata de Holanda y los banqueros que para sostener el dinero que necesitaban. Sí, esa la vi. Sí. Muy bueno. Es inaudito. Y la otra es que tenés razón, en su momento, las cuasimonedas que pusieron acá, por ejemplo, no eran respaldadas como los billetes previos por valor oro. El billete era una medida para vos poder ir al Banco Central y cambiarla por su equivalente en oro. Hoy no existe. Exactamente. Así que, y hemos tenido eso. Pero bueno. Y aparte, no sabemos qué va a pasar ahora, después que salgamos de esta pandemia, porque también va a ser un tema con los billetes que andan circulando por todos lados. Y no solo acá en la Argentina, ¿eh? De Europa está pasando lo mismo, y hay una emisión brutal. Yo no soy economista, así que hay cosas que se me escapan, que no entiendo, pero obviamente algo, digamos, todo el mundo está emitiendo a lo loco, y bueno, cuando emerjamos de esto, que vamos a emerger, porque vamos a salir, veremos cómo salimos todos. Ya veremos. Así que bueno, ¿algo más? Dale, ¿algún comentario? ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Alguien quiera preguntar? Algo le quería preguntar a Alex. Alex, lo que vos mencionás de ese general, ¿no es una película que hizo Kirk Douglas? Una película muy vieja. La vi entonces, sobre la vida de él. Claro que lo mandaron llamar de Estados Unidos para organizar el ejército. Sí, la vi. Perfecto. No, yo no la vi. Igual, sigo. Si quieren el resumen de la historia antes del 48, vean Éxodo. En 2 horas y media, 2 horas y pico, 3 horas de película, resume perfectamente lo que pasaba en ese momento. Así que, bueno. Y las chicas disfrutan viendo a Paul Newman jovencito. Exactamente. Así es. Así que bueno, ¿alguien más? No. Eso. Bueno. Si tienen Shekalim, guárdenlos, porque el cambio en Israel está mejor que en el año 2012. Sí. En ese momento es 3 pesos 60 argentinos eran $1 y 4 shekels eran $1. Ahora, no sé cuántos pesos argentinos son $1 y menos de
4 shekels por dólar hay. Así que el shekel, guárdenlo, que vale. Sí, por eso, Nehama, esa moneda de 10 shekel, dale que son casi $3. Así que... Estoy guardando todo lo que tengo. Tengo uno de 200 shekels, que ese lo guardo para... Pero, Viajmenderbay, es decir, ¿cuándo vamos a poder viajar a Israel alguna vez? Ese es otro tema. Ya veremos. Yo recibí ayer una propuesta por KLM por $1.100. Sí. Viajes de Argentina a Israel por $100, por 1.100 en este momento. Pero sí, yo lo recibí, pero me parece que no es cierto, Nehama, no, me parece que es algo falso, sí, creo que es falso. No pensaba anotarme. No, pero están llegando ofertas de las aerolíneas muy baratas. El otro día mi hermano me decía, creo que $500 a Londres, porque están vendiendo a futuro. Lo que pasa es que les aviso, si van a Israel ahora, igual, saben que son igual 14 días adentro primero. Así que no saquen pasaje por 14 días, porque 14 días se la pasan adentro. Cuarentena estricta para todo el mundo, y aparte volvieron atrás porque hubo varios focos de... están muy preocupados. Sí. En el tema aéreo. No, es algo falso. Sí. Mi amiga está desde el 1 de marzo en la casa de la hermana en el kibutz, en el norte, y viajó por Alitalia, tenía que volver el 1 de marzo. Le dijeron que es posible que Alitalia en septiembre reinicie los viajes a la Argentina, pero hasta septiembre seguro que no. Sí. Nada en todo el mundo están diciendo. Sí. KLM también, viajes comerciales recién en septiembre. Sí. Lo que pasa es que hay vuelos a Israel ahora, sí, pero uno cada tanto para repatriar, o para los que quieran irse como Olim, les dan primero, cambias tu nacionalidad, y entonces después recién a partir de eso te repatrian. Pero te aclaro, pero para repatriar tenés que pagar $1.200 porque la aerolínea original no te lo reconoce, te dice que no. Hablo como olé, no como viajero. O sea, te vas y te fuiste. Claro. Son dos cosas distintas. Y ahí sí, no es con el AL, sino, te digo por lo que va a hacer este amigo mío fin de mes, por Alitalia. Porque justamente el AL, lamentablemente, no era de la partida. Sí. Y eso sumado también a la TAM, que era la otra aerolínea, que desde Sudamérica era la que llegaba hasta allá. Bueno, estamos complicados. A todos, gracias Silvia por tu charla. Silvia. Esto sigue la segunda parte, la parte artística, que es la que va a cómo se hacen los dibujos, qué papeles se usan, por qué las tintas, etcétera, etcétera. La parte física, no histórica, la vamos a charlar con Sergio el martes a la misma hora. Y están todos invitados. Bueno, muchas gracias Silvia. Gracias. Recuerden que a las 5 tenemos Inspirarte con Paola, que también es una clase muy linda, los esperamos a todos también. Perdón, ¿A las 5 o a las 6? A las 17 horas tengo yo. Ok. Muy bien. ¿Puedo preguntar gracias, Silvia? Nos vemos en un rato. Gracias. Chao, Edgar. ¿No quiere preguntar algo? Sí, no, ¿cómo tengo que hacer? A mí me llegó por una interpósita persona, la comunidad de Lomas de Zamora, yo nací en Lomas, pero ¿cómo tengo que hacer para anotarme y me lleguen todas las novedades de los Zooms y demás con actividades? Haceme un favor, ahora por el chat, pásame tu teléfono celular, así te ponemos en WhatsApp, y tu email, así te ponemos en el mailing, y no ya esta semana, porque ya salió el domingo el distribuidor de toda la semana, te vamos a poner por WhatsApp, y ya a partir de este domingo te va a llegar a tu correo electrónico y después por WhatsApp. El domingo el resumen de toda la semana, y antes de cada actividad te llega por WhatsApp. Sí, y te mandamos esta semana individual lo que pasa todos los días. Después te llega todo junto.
espectacular, porque la verdad, para llegar, yo estoy en otra comunidad y me llega, o sea, nosotros tengo que estar difundiendo por 20.000 listas para otras comunidades, cada una tiene su propia individualidad, y es como si fuera una competencia en estos tiempos. Entonces, a uno que le interesan un montón de temas que de repente en la propia no están, y esto, por ejemplo, no figura en ningún lado, de la moneda. Somos así. muy originales. Nosotros somos así. No, bueno, está bien. Medio raro. Sí. Por eso la semana que viene Con orgullo. continúa y por ahí es una lástima que te pierdas la segunda parte. Te puedo hacer una pregunta. Pones en el Zoom, tus datos, nosotros ya te registramos y te enviamos las cosas y vas a ser bienvenido cada vez con nosotros. Y hay una el domingo sobre calles con nombres de personas judías, así que va a estar bueno. Unite a la que a vos te parezca entretenida y tengas ganas. Sergio, te hago una pregunta. ¿Algo que ver con Adolfito? Soy el hijo. Bueno. Nos comunicamos. No, yo sabía que tu apellido me sonaba bueno, sí, porque soy por toda sobrina de la tía Cata. Bueno. No, la que tengo abajo, la prima Shoshana, también me conoce también desde... Sí, los conozco, a los Schiffman. Somos todos... Yo no puse la familia, todos mis juguetes. Con Israel, todo el pueblo somos todos primos y hermanos. Mira, parecemos poco. Yo no pongo el apellido, ¿viste? Los sefaradim son todos primos entre ellos, dice. Primo primero, primo cuarto, quinto. Bueno, nosotros somos primos capaz que de verdad, qué sé yo. Tal cual. Pásanos los datos, Sergio, un gusto que hayas estado con nosotros. Gracias. Bueno, y un gusto haberlos compartido con ustedes, muy amables y gracias, ¿no? No, por favor. Besitos. Yo digo, Chao, Susana. Saludos a la tía Cata también. Chao, chao, un beso grande. Chao, Adriana. Chao. Re lindo todo. Muy lindo, Eso por lo Silvia. menos, bueno, Sí, me alegro. sí, muy lindo. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Chao a todos. Chao, Chao a todos. Bueno. Mirá, estoy tratando de poner porque tengo una computadora nueva. No me sale la arroba en esto, pero ese Gorokowski 2. Las comillas son el arroba. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Y ahora te pongo 15.5. Ahí está. También para Fraulein Mrs. Barat también. Así tiene mi número de teléfono celular. Perfecto. Y si no, se lo preguntan a Susana, a Shoshana, que está casada con mi primo Schiffman. Pará, ¿y vos? Pará, ¿cómo sos primo de... ¿Por qué lado sos primo de él? Digamos, Silvia Streger, yo llego acá porque hoy Estelita puso hace un rato, ¿sí? Vos que sos de Estela. La hermana. Bueno, la hermana. perfecto. ¿Querés matarte un poquito de risa? En algún momento vas a